Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente me tiene con el corazón en un puño, una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y que ha puesto en vilo a millones de fans. Hablaremos de alguien a quien muchos de ustedes admiran tanto como yo, el carismático Can Yaman. Y es que, mis amigos, el futuro de este actor turco, que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su innegable atractivo y su arrolladora personalidad, pende de un hilo debido a un juicio que podría, y cito textualmente, arruinarlo todo. Así que si quieren saber de qué se trata este embrollo legal, qué implicaciones podría tener para su carrera, qué tan grave es la situación y cómo se ha llegado hasta aquí, quédense conmigo hasta el final, porque la información que les traigo es crucial. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias y los análisis más jugosos y profundos del mundo del espectáculo, desentrañando los misterios y las complejidades que a menudo rodean a nuestras estrellas favoritas. Ahora sí, vayamos al grano, adentrándonos en las profundidades de este asunto que tiene a muchos con la respiración contenida. Can Yaman, ese nombre que evoca instantáneamente galanes de telenovela, sonrisas deslumbrantes y cuerpos esculturales, se encuentra en el ojo del huracán judicial. Y no es una tormenta cualquiera, es un huracán que amenaza con arrasar con todo lo que ha construido hasta ahora, un torbellino que pone en riesgo su reputación y su prometedora carrera. Estamos hablando de acusaciones serias, de un proceso legal que está generando muchísima expectación, no solo en Turquía, su país natal, sino también a nivel internacional, trascendiendo fronteras y generando un debate global. ¿De qué se le acusa exactamente? Pues bien, según los informes que han ido saliendo a la luz, las acusaciones giran en torno a supuestos delitos sexuales. Sí han oído bien, y entiendo que esta noticia pueda ser impactante y difícil de asimilar. Se le acusa de, bueno, vamos a ser precisos para no generar malentendidos y para abordar esto con la seriedad que merece. Las denuncias hablan de acoso y de un comportamiento inapropiado, hechos que, de ser probados, tendrían consecuencias sumamente graves. Y aquí es donde la cosa se pone realmente delicada, porque este tipo de acusaciones, por su naturaleza, tienen un peso emocional y social enorme, mucho mayor que las implicaciones legales, y pueden afectar de manera profunda tanto a los presuntos afectados como a la figura pública del acusado. Para entender la magnitud de lo que está sucediendo y cómo hemos llegado a este punto, debemos recordar un poco la meteórica trayectoria de Can Yaman. Él irrumpió en la escena internacional como una auténtica fuerza de la naturaleza, un fenómeno que llegó para quedarse. Sus papeles en series como Erkencicus y Dolunay lo catapultaron a la fama mundial de manera explosiva. Su carisma arrollador, su capacidad innata para interpretar personajes complejos y cautivadores, y seamos sinceros, su físico espectacular, lo convirtieron en un ídolo de masas de la noche a la mañana. De repente Can Yaman estaba en boca de todos, en cada conversación, en cada titular. Las revistas de moda lo querían en sus portadas, las casas de producción internacionales competían frenéticamente por él, y sus fanáticos lo seguían como una sombra en cada rincón del planeta, demostrando una devoción casi fanática. Hablaba varios idiomas con fluidez, mostraba una gran seguridad en sí mismo, una confianza que irradiaba en cada aparición pública, y parecía tenerlo todo, absolutamente todo, para convertirse en una superestrella de Hollywood, siguiendo los pasos de otros ídolos internacionales. Y justo cuando parecía que su carrera despegaba hacia las grandes ligas, con proyectos ambiciosos en Italia y otros países europeos, consolidando su estatus como un actor de alcance global, es cuando surge este asunto, esta sombra que planea sobre su futuro. Las denuncias específicas provienen de diferentes fuentes, y aunque los detalles son un tanto escabrosos y por respeto a la privacidad y para evitar morbo innecesario, no vamos a entrar en detalles gráficos. Lo que se alega es un patrón de comportamiento que habría causado daño, malestar y profundo sufrimiento a las personas involucradas. Estamos hablando de testimonios que pintan un cuadro muy diferente al del galán perfecto, intocable y admirable que veíamos en pantalla. Y es aquí donde entra en juego un concepto fundamental y sagrado en cualquier sistema legal, el de la presunción de inocencia. Es absolutamente crucial recordar que hasta que no haya una sentencia firme y definitiva, Can Yaman es considerado inocente ante la ley. Sin embargo, la simple existencia de estas acusaciones, por sí sola, ya está con acento teniendo un impacto considerable y multifacético. Las redes sociales, ese gran amplificador de todo, para lo bueno y para lo malo,
se han incendiado. Por un lado, están quienes defienden a ultranza a su ídolo, desestimando las acusaciones como meros inventos, producto de la envidia o de intereses ocultos. Por otro lado, están aquellos que con total razón exigen justicia, que las víctimas sean escuchadas, creídas y protegidas, y que se investigue a fondo para esclarecer los hechos. Y esto es algo que debemos abordar con la seriedad y la reflexión que merece. El movimiento Almohadilla Metoo, a nivel global, ha abierto una puerta importantísima, ha dado voz y valentía a muchas personas, especialmente a mujeres, para que se atrevan a alzar la voz contra abusos y acosos que antes se mantenían en silencio, ocultos por el miedo o la impotencia. Si estas acusaciones contra Kanyaman tienen fundamento, es absolutamente vital que se haga justicia, sin importar quién sea la persona acusada, sea cual sea su fama o su estatus. La justicia debe ser ciega. Por otro lado, también es una realidad innegable que las acusaciones falsas, por desgracia, pueden destruir la vida de alguien, su reputación y su futuro. Es un equilibrio extremadamente delicado y muy difícil de manejar, donde la verdad debe prevalecer por encima de todo. El juicio, según lo que se ha informado y lo que se está siguiendo de cerca, se está llevando a cabo en Turquía, y las posibles consecuencias, si es declarado culpable, son sumamente graves. Si se confirma su culpabilidad, Kanyaman podría enfrentarse a penas de prisión. Pero más allá de la posibilidad de la cárcel, el daño reputacional sería, como decíamos al principio, catastrófico, devastador. Su imagen pública, tan cuidadosamente construida a lo largo de los años, se vería irremediablemente dañada, erosionada hasta los cimientos. ¿Quién querría contratar a un actor con este tipo de antecedentes, con estas acusaciones pesando sobre él? ¿Cómo reaccionarían los patrocinadores, las marcas millonarias que lo han elegido como su imagen, su embajador? El mundo del entretenimiento es un ecosistema muy sensible a estas cuestiones, y un escándalo de esta magnitud podría significar, sin exagerar, el fin de su carrera tal y como la conocemos, obligándolo a desaparecer del ojo público, o al menos a una pausa muy prolongada, llena de incertidumbre y con un futuro profesional totalmente incierto. Los detalles específicos del caso son, como les adelantaba, sensibles y requieren un manejo cuidadoso. Lo que se maneja en los medios y en los círculos cercanos al caso es que hay varias denuncias, algunas de ellas que datan de hace algún tiempo, y que ahora están convergiendo en este crucial proceso judicial. Se habla de situaciones ocurridas en diferentes contextos, lo que, de ser cierto, podría sugerir un patrón de conducta que los fiscales están intentando demostrar ante el tribunal. La defensa de Kanyaman, por su parte, ha emitido comunicados contundentes, asegurando su inocencia y declarando su total disposición a colaborar plenamente con la justicia para esclarecer la verdad. Han manifestado públicamente su confianza en que el proceso judicial demostrará la verdad y limpiará su nombre, un mensaje de esperanza para sus seguidores más fieles y para aquellos que creen en su inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Pero, ¿qué tan cerca está realmente Kanyaman de este posible desastre, de este punto de no retorno en su carrera? Los procesos judiciales, especialmente los de esta índole, que implican acusaciones tan serias y delicadas, pueden ser increíblemente largos, tortuosos y desgastantes. Las pruebas presentadas, los testimonios de los testigos, la argumentación jurídica de ambas partes, todo juega un papel crucial en la decisión final del tribunal. Y la opinión pública, aunque formalmente no debería influir en las decisiones judiciales, a menudo lo hace de forma indirecta, creando un clima de presión o de opinión que puede ser difícil de ignorar. Hemos visto cómo algunos famosos han enfrentado acusaciones similares en el pasado y sus carreras se han visto afectadas de manera drástica y, en algunos casos, irrecuperable, mientras que otros, con el paso del tiempo y, en algunos casos, con la absolución judicial, han logrado recuperarse y retomar sus carreras. El caso de Kanyaman se encuentra en una fase de desarrollo activa, y es tremendamente difícil, casi imposible, predecir el desenlace con certeza en este momento. Lo que sí podemos asegurar con total certeza, es que la expectativa es altísima. La prensa turca, siempre muy atenta a las figuras públicas de su país, y la prensa internacional, interesada en los destinos de estrellas de su calibre, están siguiendo cada detalle del juicio de cerca, casi obsesivamente. Cada declaración oficial, cada paso procesal, cada movimiento legal, es analizado, diseccionado y comentado en los medios y en las redes sociales. Para sus fans, es una época de profunda angustia. De incertidumbre, pero también de esperanza. Esperan fervientemente que su ídolo salga victorioso de esta batalla legal, que se demuestre su inocencia y se limpie su nombre.
Sin embargo, la sombra de la duda y la gravedad inherente de las acusaciones no permiten un optimismo ciego, y la preocupación es palpable. Y es que, más allá de la figura específica de Can Yaman y de su caso particular, este tipo de juicios nos obligan a reflexionar sobre temas mucho más profundos y trascendentales. Nos invitan a cuestionar la imagen pública de las celebridades, a veces tan idealizada, y a intentar separarla de su vida privada, aunque ambas estén intrínsecamente ligadas en la percepción del público. Nos recuerdan la importancia fundamental de la responsabilidad individual, de las consecuencias inevitables de nuestros actos y del respeto por los demás. Y sobre todo nos invitan a ser más conscientes, a ser más sensibles, de la delicadeza de las acusaciones sexuales, de la importancia vital de un sistema judicial que proteja eficazmente a las víctimas, garantizando que sus voces sean escuchadas y sus sufrimientos atendidos, al tiempo que se asegura un juicio justo y equitativo para los acusados, respetando siempre la presunción de inocencia. Este es sin duda un momento crucial, un punto de inflexión para Can Yaman. Su carrera, tan exitosa y prometedora hasta ahora, se enfrenta a su mayor desafío, una prueba de fuego que podría definir su futuro de manera radical. El resultado de este juicio no solo determinará su destino en el mundo del espectáculo, si podrá seguir desarrollando su carrera o si tendrá que reinventarse o retirarse, sino que también podría tener un impacto significativo en cómo la sociedad percibe y aborda estos temas tan complejos y sensibles en el futuro, sentando quizás un precedente. En resumen, mis queridos amigos, estamos ante una situación sumamente compleja, cargada de dramatismo y de implicaciones profundas. Can Yaman, el actor que nos robó el aliento con su talento, su presencia magnética y su carisma innegable, se enfrenta a un juicio que podría marcar un antes y un después irreversible en su vida personal y en su carrera profesional. Las acusaciones son serias y las implicaciones, si se confirma su culpabilidad, serían devastadoras, con consecuencias que podrían ser difíciles de imaginar. Pero como siempre debemos mantener la calma, observar con atención y esperar a que la justicia siga su curso, confiando plenamente en que a través de un proceso riguroso y transparente, la verdad prevalecerá, sea cual sea. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, desgranando los detalles y las complejidades de esta noticia que mantiene en vilo a tantos. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema tan delicado y trascendental. ¿Creen que Can Yaman saldrá indemne de este proceso judicial? ¿Cómo creen que afectará esto de manera definitiva a su carrera y a su imagen pública? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me interesa muchísimo conocer sus puntos de vista, sus reflexiones y sus opiniones. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo y les ha mantenido enganchados hasta el final, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, ese pequeño gesto significa muchísimo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos para que más gente esté al tanto de esta noticia y podamos generar un debate informado. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos en el canal, los invito encarecidamente a que se suscriban para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos, análisis y reportajes exclusivos. Gracias por acompañarme hasta el final de este extenso análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande para todos ustedes.